Despacito. ¿Le suena? Por supuesto que sí, es una de las canciones más escuchadas en el mundo entero. De ahí se tomó un profesor para enseñar la lengua mapuche a sus alumnos, una situación que se transformó en un fenómeno de las redes sociales porque el docente decidió subir el video a YouTube. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Ha sido todo un éxito mundial, comenzó como una canción de moda más, pero terminó por escucharse en cada radio y su video ha sido reproducido millones de veces en la web. Es el hit Despacito del puertorriqueño Luis Fonsi. Luego de 20 años es el primer single que llega al tope del prestigioso ranking Billboard. Incluso se han grabado remix con artistas de renombre mundial. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Hasta Justin Bieber fracasó en su intento por cantarla en español, demostrando que su letra engancha hasta a los más afamados músicos. Pero Víctor lo llevó a una escala diferente, profesor de básica que decidió darle un tono educativo para enseñar a sus alumnos la lengua originaria mapuche. Es una de las formas más fáciles de aprender un idioma es cantando. Y los niños es lo que más hacen, o sea, cantar, yo creo que ellos es más fácil que memoricen ciertas palabras con una melodía que en forma aprender una palabra suelta, un concepto suelto. El cover se llama Ñochi Quechi y no solo tiene entusiasmado a este docente nacido en Temuco, también a los niños del colegio Rayén Mapu de Curicó, que ya tienen aprendida parte de la canción. Escuchándola hartas veces, juntando palabras de él, de cómo se decía despacito, de cómo se decía esta palabra, él juntó toda la letra y la hizo. Me parece muy bueno que los demás quieran aprender también nuestro idioma aquí, porque igual es muy importante y es súper divertido. Donde canta mi mamá le da risa porque estoy aprendiendo y mientras más aprendo más le da risa porque como que, no sé. Partieron solo con el coro, pero se les abrió el apetito, no fue tarea simple, pero con dedicación Víctor logró completar la letra de Despacito al Mapuzungún. Yo vi también, lo subí un poco en las redes sociales, lo compartí y vi que tenía buena recepción, se me ocurrió hacerlo completo. La idea era mía hacerlo completo, pero por la forma en que está, la estructura que tiene la canción, la métrica que tiene, es muy difícil calzar el idioma Mapuzungún con la métrica de la canción. Incluso se grabó un video que subió junto a sus alumnos, alcanzó en pocos días más de 28.000 visitas en YouTube, todo un hit, hasta que fue borrado de la plataforma por derechos de autor. Aún así quedará para la historia y el recuerdo su audio. Yo mismo lo grabé y dije, bueno, ¿a quién le voy a pedir cantar si no se sabe bien la letra? Yo la inventé, yo la creé, o sea, lo adapté y yo mismo interpreté la canción. Incluso lo hice súper rápido, yo no pensé que iba a tener tantas repercusiones, si no me hubiese preparado para que no sé, pues para que la voz fuera quizás más, saliera mejor, de mejor calidad. Para algunos puede parecer una falta de respeto utilizar la lengua mapuche para una canción reggaetonera. Su creador y en el colegio lo ven de otra forma. Aprender la lengua de nuestro origen, rescatar todo lo que es nuestro origen, nuestro patrimonio, lo cultural que tiene nuestra tierra, y dentro de eso está el tema del mapuche. Una visión diferente a la enseñanza cultural de nuestro país, utilizando herramientas que son tan aceptadas por los niños y jóvenes como es la música, y más aún con el ya ultra escuchado Despacito. Una buena iniciativa. La música siempre puede ser un buen aliado para memorizar y aprenderse ciertas palabras. Mejor todavía si se trata del Mapudungún, que tiene que ver con nuestros orígenes.